En la parte de teoría vamos a ver crecimiento de funciones, crecimiento o decrecimiento, pero bueno, se llama crecimiento de una función, ¿vale? Voy a ponerlo así, crecimiento de una función. Una función puede ser creciente o decreciente. Hemos visto que una función creciente en un intervalo tiene una tasa de variación media positiva, ¿no? En un intervalo AB. ¿De acuerdo? A nivel de crecimiento, el concepto es muy fácil, ¿no? Es a medida que aumenta la X, la Y aumenta, la función aumenta. A medida que aumenta la variable dependiente también aumenta. Por ejemplo, imagínate una función donde yo tengo mis dos ejes de variables, la independiente y la dependiente, y yo tengo pues una función que es, pues qué sé yo, así. A medida que aumenta la X, ¿qué está haciendo la Y? Está aumentando, ¿de acuerdo? Se cumple esto. Un crecimiento también puede ser, otro tipo de crecimiento puede ser así. Yo podría tener otra función así que está creciendo, ¿de acuerdo? Crece, pero ya ves que crece hasta un punto, ¿no? Hay un punto aquí, voy a borrarte esta azul para que no se nos solape. Ya ves que si me fijo en la función roja, esa pues, que te acabo de poner, aquí sí que hay un crecimiento de la función, está creciendo, llega a un punto y hay un punto, más o menos por aquí, que empieza a decaer. Es decir, que aquí sí que es creciente en todo este intervalo hasta el punto, pero puede decrecer. Es decir, que la función no siempre es creciente o decreciente. Puede tener, siendo continua, porque ya ves que aquí todo el trazo es continuo para dibujarla, siendo continua en este intervalo AB, puedo tener una parte de crecimiento y otra parte de decrecimiento. Lo que está claro es que cuando decrece también es un poco como darle la vuelta al calcetín, ¿no? Tenemos justamente lo contrario, o sea, cuando una función decrece, yo sé que la tasa de variación media es menor que 0 en un intervalo AB y que a medida que la X aumenta, pues la Y disminuye. ¿De acuerdo? Hemos visto en la parte, en este dibujo en rojo, que puede haber un crecimiento, luego pasar a decrecer, a decrecimiento. Eso genera máximos y mínimos, que se llaman. Y se ve claramente en un esquemita. Te lo voy a poner así. Imagínate, ¿eh? Te dibujo así, estos ejes. Si yo tengo una función que hace así, hay un punto, digamos, hasta aquí, en el que yo arranco, y aquí es creciente. Es creciente. A medida que aumenta la X, la Y, ¿qué está haciendo? Hasta que llega a un máximo. Pero a partir de un punto, de repente,
empieza a caer. Es decir, a medida que sigo aumentando la x, el valor de ordenada de la función empieza a caer. Decrece la función. Cuando se da un paso de creciente a decreciente, se da un máximo, ¿no? Que es este punto de aquí. Un punto máximo. Ese punto máximo realmente es un punto de inflexión, que se llama. Los máximos, tanto los máximos como los mínimos, son puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque son puntos que hay un cambio en el comportamiento, en la reacción de la variable dependiente. De repente, a medida que yo aumento la x, la y está feliz, está aumentando, aumenta. Y de repente hay un punto en el que yo sigo aumentando la x y de repente la y empieza a bajar. Nadie sabe por qué, pero yo sigo aumentando la x, le sigo dando lo mismo, pero la función empieza a decaer. Hay un cambio de comportamiento, ¿no? Hay un cambio en el comportamiento, lo voy a poner así, de la variable dependiente, de la y o f de x, ¿vale? De repente crecía, a medida que aumentaba yo la x, y la y iba creciendo hasta que alcanza un valor máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. Cambio de comportamiento. Pasa de crecimiento a decrecimiento máximo. ¿Qué sucede? A la inversa sucede también lo mismo, ¿no? Si yo tengo una función, voy a borrar esto aquí, ¿no? Imagínate, bueno, otra, te la dibujo aquí, para no machacarte el dibujo. Imagínate que yo tengo una función que es así. Este es el eje y, este el x, y de repente tengo esta función. Esa función, hay un momento que está decreciendo hasta que llega a un punto que es mínimo o punto de inflexión también. ¿Por qué punto de inflexión? Porque a partir de ahí, ¿qué empieza a hacer? Empieza a crecer. ¿De acuerdo? En este tramo decrece, a medida que aumento la x, la ordenada, la f de x, decrece, y a partir de ese punto sigo aumentando la x y la y crece. Paso de la rosita de decrecer a crecer, y en ese cambio de comportamiento hay un mínimo. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo voy de decrecimiento a crecimiento, tengo un mínimo. Puedo tener máximos o mínimos según pase de crecimiento a decrecimiento o a la inversa. ¿De acuerdo? Hay un concepto que es el concepto de absoluto y relativo, tanto para máximo como para mínimo. Te lo pongo aquí. Los máximos y los mínimos pueden ser absolutos cuando es digamos, el mayor máximo o el mayor mínimo. Digamos, es el mayor, ¿no? Nadie le supera. ¿De acuerdo? Y el relativo es un máximo o un mínimo, es un valor que no es el mayor.
perdón, no es el mayor máximo o el mayor mínimo, ¿de acuerdo? No es el mayor. Un ejemplo fácil de ver, yo puedo tener una función, imagínate, una función que hace así, luego hace así, ¿no? Imagínate, digamos que este punto de aquí, donde yo arranco, es un mínimo absoluto, porque por debajo de este no hay valor más bajo. Este es un mínimo relativo. De hecho, pasa de decrecimiento a crecimiento, de decrecimiento a crecimiento. Es un mínimo, ¿de acuerdo? Pasa de decrecer a crecer y es un mínimo, pero es el mayor mínimo que hay, el más profundo en mínimo. No, hay otro que le supera, es este. O sea, este es el mayor mínimo y este es otro mínimo. Los mínimos realmente no significa que sean el punto más bajo. Es una palabra un poco engañosa. Significa que pasan de decrecimiento a crecimiento. Cada vez que tú pasas de decrecimiento a crecimiento, tienes un mínimo. No significa que sea el punto más bajo. Por eso se habla de mínimo absoluto y relativo. Este es el absoluto y este es el relativo. Lo mismo pasa con los máximos. Este máximo de aquí, este es, te voy a poner una A y una R, ¿vale? Este sería el absoluto en mínimo y este sería relativo. Y aquí lo mismo, este sería relativo, ¿por qué? Porque hay otro valor que no llego a ver que hace que haya un absoluto más arriba, ¿no? Si la función continúa, ¿no? Hacia el infinito. ¿De acuerdo? Lo que sí es verdad es que también en los máximos, ¿qué está sucediendo? Estoy pasando de una fase de crecimiento, estoy creciendo y paso a decrecer, de crecimiento a decrecimiento máximo, ¿vale? Pero hay que ver si es el mayor o máximo o mínimo o uno más dentro de la función, que sería máximo o mínimo relativo.